Empecemos. Voy a hacer como 5 minutos cada uno, una cosa muy puntual. Hola. Una sin brazos es más fácil. Quita esta. Consigue los 2 o 3 papeles. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo me puedo sentar en una esquinita. ¿Dónde está el libro? Por si hay que escribir. Un papelito. Sí. Bienvenidos todas y todas a este importante conversatorio sobre el proyecto de la Ok. Ese es como el del tribunal. relacionado a una modificación sustancial al sistema de justicia juvenil en Puerto Rico. Para eso, para discutir este proyecto que hemos aprobado y que está ante la consideración del gobernador, hemos celebrado este foro, en el cual básicamente hemos titulado Razones para vetar ese proyecto. Para discutir algunas de las razones, no todas porque ciertamente el tiempo no daría, tenemos un panel muy especial, un panel de personas que de distinta óptica, de distintas funciones han atendido directa o indirectamente el tema de la justicia juvenil. Comienzo con la doctora Ángeles Acosta, ex profesora de Ciencias Médicas, Ángeles Acosta, ex profesora de Ciencias Médicas, que tiene una vasta experiencia en el trato y manejo de menores que de alguna manera han estado activos en conducta antisocial. Está también el juez Francisco Borelli, juez del Tribunal de Primera Instancia, de muchísima experiencia, egresado de esta facultad, debo también decir, especialista en el tema de derecho penal, está en una sala de penal en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Nos acompaña también la profesora Iris Rosario, que es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Puerto Rico y también trabaja en la Sociedad para Asistencia Legal, y que ha sido una de las voces muy activas en reaccionar y comentar los efectos que tiene este proyecto de ser firmado por el gobernador. ¿Verdad? A mi inmediata izquierda está nuestra profesora Dora Nevares, persona que ustedes conocen, ha trabajado intensamente este tema, ha escrito un libro sobre justicia juvenil, que básicamente es el libro de texto que se utiliza cuando se imparte cursos en las distintas facultades de Derecho en Puerto Rico. Así que tenemos un panel muy diverso, de distintas ópticas, ¿verdad? La abogada y profesora litigante, la profesora académica y escritora, tenemos al juez y tenemos la psicóloga. Así que nos parece que desde esta perspectiva vamos a poder esbozar preocupaciones, razones por las cuales el gobernador debería considerar con seriedad impartir un veto a este proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Que quisimos hacer algo distinto y hemos invitado a varios representantes de los medios porque nos parece que es importante que lo que aquí se discuta se difunda en el país. Vamos a comenzar en el orden que sea, quizás puede ser aleatorio, de una expresiones de 5 minutos por ponente, de manera que sean bien precisos, identifiquen las cosas que más les preocupan, que más les consternan sobre la posibilidad de que este proyecto se convierta en ley. Y tan pronto ellos terminen, vamos entonces a permitir que los representantes de los medios o personas interesadas o los que están aquí, estudiantes, puedan hacer preguntas directas y precisas a los ponentes.
Una vez termine ese proceso de preguntas, inquietudes o comentarios, pasamos otra vez a culminar el conversatorio donde ellos, en el orden que sea, pues también conversan, reaccionan y pueden finiquitar cualquier idea o pensamiento que hayan comenzado a esbozar en su turno original. Así que vamos a comenzar, porque me parece que es imperativo un poco de trasto histórico. En 1986 se aprobó la Ley 88, que es la ley actual de menores que está vigente. Ese proceso se dio con posterioridad a un proceso extenso. Se dividieron 5 minutos y me pongo con Porque previo a eso existía en el Tribunal de Menores un proceso bastante inquisitivo, donde estaba la persona del juez fiscal. El juez era el mismo que interrogaba a los testigos. Eso se planteaba que era preocupante, que había que crear un proceso donde se reconocieran unos derechos a los menores a levantar sus planteamientos que fueran necesarios, ¿verdad?, en el ejercicio de aquellos abogados y abogadas que los representaban, mayormente abogados de servicios legales en aquel entonces. Atendiendo ese reclamo, se enmienda la ley para reconocer ese proceso, para quitarle al juez la función de fiscal y ser únicamente juez. Se crea la figura del procurador de menores. Se crean unos procedimientos bastante parecidos a los de adultos, pero hay que reconocer que aunque se le impuso una mayor responsabilidad a los menores en ese trámite procesal, también se le reconocieron unos derechos. Y en ese sentido hubo un balance entre los que reclamaban un mayor espacio para poder reclamar los derechos de los menores, porque era un proceso bien sui generis, como bajo el concepto de parens patria, el Estado, pues bajo el juez fiscal podía hacer lo que quisiera, es decir, no tenía por qué atender planteamientos de supresión de evidencia y así por el estilo. Pero desde la aprobación de esa ley se creó un proceso que hay que reconocer que aunque era riguroso en términos de trato a los menores, por otro lado le reconocía un espacio para tener una representación legal activa por parte de los abogados que ostentaban la representación de esos menores. Esa ley fue enmendada posteriormente para seguir haciéndola más punitiva, pero ese era el Estado de Derecho hasta que durante este cuatrenio se crea un proyecto interesante suscrito por Vargas Vidot, Carmelo Ríos, Larry Seilhammer, Eduardo Batia, entre otras personas, ¿verdad? Y un proyecto, ya ustedes vieron, ¿verdad? Estaba el senador independiente, estaban representantes del PNP, del PPD. Era un proyecto que examinamos, que evidentemente no es perfecto, pero tenía una exposición de motivos, a mi juicio, extraordinaria, donde estaba claro que la función del Estado para atender los problemas y dificultades que enfrenta un menor que incurre en conducta antisocial, igual debe ser la respuesta del Estado. Entre cosas interesantes, reconocía una edad mínima para poder llevar ese menor al tribunal. En otros casos, una edad mínima de 13 años, si era previa a esa edad, pues había otros procesos alternativos para atender, pero inclusive en casos de menores de 13 años en adelante, había otros procedimientos que no eran necesariamente acudir al tribunal. Había unos procesos también muy orientados a la rehabilitación del menor, porque como Dora le explicará en un momento dado, si uno mira el perfil de la persona que comete delitos en la actualidad como adulto, es fascinante identificar que esa persona cuando fue menor incurrió en una falta, es decir, el Estado lo identificó, el Estado le dio algún tipo de atención o tratamiento, pero el Estado fue inoficioso realmente en propender un cambio significativo en la conducta de ese menor. Así que la respuesta del Estado no ha sido efectiva. Así es que evidentemente hay un problema. Una vez se aprueba por unanimidad en el Senado ese proyecto, surge el proyecto que eventualmente se aprueba en la Cámara y en el Senado y que está ante la consideración de la firma del gobernador, que es el que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, donde básicamente es un proyecto del presidente de la Cámara que es totalmente opuesto en términos sustantivos, incluye también unas normativas procesales preocupantes en un proyecto anterior. Y entonces se aprueba, no unánimemente en la Cámara, va al Senado, que curiosamente había aprobado el proyecto anterior unánimemente, pues acá pues, se aprueba, pero no unánimemente, sin vistas públicas en la Cámara, sin vistas públicas en el Senado. Cabe señalar que el proyecto que les hablé del Valle Vidot sí tuvo vistas públicas, donde hubo personas que lo criticaron, hubo personas que estuvo de acuerdo, pero que todo el mundo todo el mundo que de alguna manera está atento al proceso de menores coincide que el proyecto de Vargas Vidot es superior al proyecto de Johnny Méndez que fue aprobado en la Cámara y más recientemente en el Senado.
Ciertamente es curioso que después que el Senado aprueba una ley sobre un tema, después se aprueba otra ley totalmente opuesta. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cuáles fueron las manos ocultas, verdad? Como han señalado algunos periodistas que están detrás de este proceso, que de alguna manera cambiaron la óptica de la Asamblea Legislativa en cuanto al trato de menores, pues me imagino que es un asunto que saldrá a ser discutido durante esta tarde. Así que con esta introducción, que creo que ha sido un poco extensa, ¿verdad? Y no era mi propósito, vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar de ustedes? Estoy en minoría, así que... Pues, Debería comenzar la profesora Nevares ¿La con... anfitriona? Sí, claro. Pues Dora, adelante. Todo el mundo conoce a Dora, la hemos presentado. Adelante, 5 minutos, Dora. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que el problema mayor del proyecto de la Cámara 1036 es que es lo que se llama un cut, copy and paste de la ley anterior y de unas ideas, ¿verdad?, que tienen los legisladores. ¿Por qué lo digo así? Bueno, lo primero es que no consideró nada de data empírica disponible sobre el comportamiento de los menores. Se sabe por los perfiles de menores transgresores y el estudio de delincuencia juvenil en Puerto Rico, que pocos menores cometen faltas equivalentes a conducta constitutiva del delito grave antes de los 13 años. La conducta, los menores inician realmente en conducta delictiva en los 13, suben hasta los 15, que es el año pico, y luego a los 16 bajan y a los 17. Se sabe que los menores más activos son esos que en delincuencia son los que se inician entre los 15 y 16 años. Nada de eso está en el proyecto. El proyecto no pone una edad mínima para procesar a los menores. El otro problema que tiene en cuanto a la data empírica es que los determinantes sociales, como es la pobreza, porque está probado que los menores que son objeto de la ley de menores son menores pobres. En el nivel de pobreza eso no se toma en consideración, de manera que es hacer más difícil para que un joven que comete delito, que está bajo el nivel de pobreza, pueda rehabilitarse, como le llama la sociedad, y regresar a la sociedad. Lo otro, y sé que los compañeros van a hablar de muchos datos empíricos que tenemos disponibles y lo voy a reservar para más el segundo turno. El otro problema importantísimo que no toma en consideración el tratamiento que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a los menores, que básicamente dice que para fines de sentencia y de juzgarlo, el menor tiene que ser considerado distinto al adulto. ¿Por qué? Porque es vulnerable, porque todavía no ha alcanzado su madurez completa, porque es susceptible a presiones de grupo, a influencia. Y lo más importante que nos dice el Tribunal Supremo, y la doctora Acosta nos va a hablar de la mentalidad de los menores, es que estos menores están en un cerebro en personalidad y una persona en desarrollo, y como tal hay que atenderlos distinto al caso de los adultos. El proyecto lo que está es haciendo cada vez más difícil que los menores sean procesados bajo una ley de menores, sino que toda la idea del proyecto es renunciar al mayor número de casos posibles para que los menores sean tratados como adultos. Y entonces han puesto la ley de menores sumamente fuerte para con los menores, que más bien parecen unas reglas de procedimiento criminal. Y el tercer punto que quería mencionar en esta introducción es que el proyecto 1036 es totalmente contrario a lo que se determinó ya desde el 1989 por las Naciones Unidas en la Convención de los Derechos de los Niños y en los protocolos posteriores. ¿Por qué? Porque lo primero que dice esa convención en su artículo 40 es que toda legislación tiene que respetar la dignidad del ser humano, tomar en consideración la edad de los niños y reintegrarlo a la sociedad. También recomienda
uso de medidas alternativas, siendo la reclusión la última opción, y que se establezca una edad mínima para entrar a procesar los menores. Yo quería terminar esta primera presentación diciendo que aquí hace unos años se hizo el estudio de delincuencia juvenil en Puerto Rico, y este estudio fue bien completo. Estábamos hablando de un universo de 30.000 personas en la isla y alrededor de 2.500 menores ofensores de ese universo que se les registró por lo menos una intervención por la policía antes de llegar a los 18 años. Se buscaron todas las variables de esa cohorte, fue la cohorte de delincuentes nacidos en el 1970, que estuvieron activos en delincuencia en los años 80. Y lo más importante que encontró esta cohorte es que un gran número de los menores desistía luego de su primera ofensa. La tasa de desistimiento luego de su primera ofensa fue bien alta. Solo de ese grupo, un 0.26 era la probabilidad de llegar a la segunda ofensa. ¿Cuál es la conclusión? Si el sistema de menores es efectivo cuando el menor es intervenido por esa primera ofensa, estamos evitando que se convierta en un delincuente adulto. Que se encontró también que si ya tenían 3 intervenciones como menor, la probabilidad de que esa persona hiciera la transición a adulto era de sobre 0.65. Ya ese menor se había perdido. Pues yo entiendo que con un proyecto como este, donde se le han acortado la posibilidad a los tribunales de menores de atender con medidas de mediación, con medidas de desvío, con rehabilitación hacia los menores, pues probablemente lo que hará el Estado es propiciando que ese menor continúe en delincuencia delictiva y no desista como se había logrado conforme el estudio anterior. Creo que ya me fui los 10 minutos, así que quiero pasar a los compañeros. Una visión un poco desde otra perspectiva, la doctora Acosta, ¿me parece? Sí, claro que sí. Pues buenos días. Yo estuve leyendo el proyecto de ley 1036, ¿verdad? Y realmente me preocupa enormemente la parte de exposición de motivos porque no dice absolutamente nada, ¿verdad? Que nos diga a nosotros que hicieron un estudio empírico para cambiar una ley tan importante que va a afectar a una población ya marginada, porque si leemos un documento que preparó, creo que para las vistas públicas, la Sociedad de Asistencia Legal, los porcientos de menores institucionalizados o de los porcientos de el perfil de los menores institucionalizados nos dice a nosotros que estamos frente a un proyecto totalmente punitivo, ¿verdad? Como psicóloga, ¿verdad? Para mí es preocupante porque yo trabajo día a día con abogados para la cual soy perito en casos de violación de derechos civiles en el área de la educación especial. Y la mayor parte, el porciento más alto de los menores institucionalizados llegan con un registro en el programa de educación especial, y eso sí que es bien preocupante. Por muchísimas razones, parte del perfil, y quiero esbozar algunos de los datos que da la administración de tribunales, que a mí me preocupó enormemente, es que en ese perfil de adolescente hay un 46% de ellos en cuya familia ya hay un confinado. Un 57.48% su familia se mantiene con subsidios y ayuda pública. Eso quiere decir que la mayor parte de ellos están, o la mitad más básicamente, están bajo los niveles de pobreza, que como dice la licenciada Nevares, es un determinante social de la salud y de la salud mental, ¿verdad?
el 64% con diagnóstico de salud mental antes de ser ingresados a la institución. Nosotros sabemos que los niños y niñas y adolescentes con una condición de educación especial son más propensos y desarrollan problemas de salud mental más severos que los niños o jóvenes que no tienen problemas de salud mental. Así que el 40% son víctimas de maltrato, 79% con familias bajo el índice de pobreza, el 70% son desertores escolares y el 65% son participantes del programa de educación especial. Eso es terrible, ¿verdad? Es terrible y no se justifica porque una de mis, ¿verdad? de las observaciones es que hay 240 niños adolescentes institucionalizados en este momento. Yo pensaba que la cantidad era enorme y que se estaba justificando de alguna manera, ¿verdad? Un incremento particular o significativo en la población que de alguna manera, ¿verdad?, tiene alguna situación con el sistema legal. Así que partiendo de eso, ¿verdad?, yo quiero hablar sobre, si me da el tiempo, tengo muchas cosas que decir, pero definitivamente todos sabemos que la adolescencia es una, yo la describo como una etapa del desarrollo compleja. No difícil, es que es compleja, porque todavía muchas veces pensábamos que ese cerebro, ¿verdad?, el sistema nervioso central y todas sus estructuras ya estaban conformadas a los 5 años, pero eso no es cierto. Es maravilloso pensar, por ejemplo, yo que soy especialista en el área de educación especial y deficiencia del desarrollo, que las personas con necesidades especiales todavía tienen una segunda oportunidad durante la adolescencia y la adultez temprana para poder tener experiencias que ayuden a ese cerebro a reorganizarse y a alambrarse y desarrollar pasos, no son pasos, son caminos, ¿verdad? En inglés se llaman pathways, ¿verdad? No sé cómo ahora mismo definirlo, ¿verdad? Para poder revertir el impacto de la condición. Así que desde una perspectiva psicológica, la pobreza nosotros sabemos que limita el acceso a los servicios educativos de calidad, a los servicios de salud mental, y todos nosotros sabemos cómo están nuestros servicios en este país, no desde ahora, sino desde por lo menos hace 20 o 30 años. Así que es bien importante, ¿verdad?, reconocer que la controversia de este documento es si realmente nosotros podemos permitir un proyecto de ley que compare la conducta de un menor con la conducta de un adulto, o la intención de un menor con la intención de un adulto, o que compare el desarrollo cognitivo, social y moral de un adulto con el de un menor. Es imposible, realmente, ¿verdad? Y hay suficiente evidencia científica para sostener que el pensamiento del adolescente es totalmente distinto, porque es un cerebro que está en construcción. Y esa conducta errática, ¿verdad?, que se presenta mucho a través de los medios, tanto en la televisión como en las películas, incluso los reportajes periodísticos, abona también a esa perspectiva que tenemos de que el adolescente es una persona oposicional, desafiante, y realmente cuando tú tienes un cerebro que está continuamente reorganizándose, porque no es solamente el sistema hormonal lo que tomamos muchas veces como broma, es que también se están dando todos unos procesos a nivel celular, ¿verdad?, en los cuales básicamente, ¿verdad?, podríamos decir que están afectados no solamente por la genética, sino también por los contextos sociales donde ese individuo se desenvuelve. Y si ese es el perfil de la persona, ¿verdad?, o del joven y niño, como digo yo, ¿verdad?, niño joven o niño adolescente, pues definitivamente este proyecto de ley es realmente irracional, totalmente irracional. Gracias, doctora. Vamos a escuchar al buen Borelli. Claro, que sabemos y advertimos como juez en unas grandes limitaciones en lo que puede opinar, pero gracias por estar acá.
Como no, yo estoy aquí por accidente, ¿no? Fui instrumento para canalizar entre los profesores de la Universidad Interamericana y los profesores de la Facultad de Derecho, y me dijeron, pero tú tienes que estar. Bueno, pero es refrescante estar en un ambiente menos estructurado, ¿verdad? Y de promover la utilización de la razón para crear un derecho fuerte puertorriqueño, un derecho atinente a nuestras realidades. Y como decía el decano, yo pertenezco a un mundo sumamente estructurado, ¿verdad? Y tengo que hacer unas expresiones antes de hacer mi alocución. Los 5 minutos, entiendo, yo quisiera decir muchas cosas, pero los puedo aprovechar leyendo lo que yo preparé desde el jueves para acá sobre este tema. Quiero aclarar que no voy a hacer ninguna referencia a un proyecto en particular, me voy a referir a los proyectos como objetos de estudio desde la ciencia del derecho penal y desde como estudiante del derecho penal y como estudiante del derecho internacional de los derechos humanos. Las expresiones verbales o escritas que a continuación voy a expresar responden a mis ideas y criterios, opiniones personales sobre el tema y en modo alguno representan la posición oficial de la rama judicial. Todas las propuestas que he examinado de reforma del sistema de justicia juvenil aparentan, en mi opinión, continuar promoviendo en nuestra sociedad el desarrollo de un estigma por parte del adulto hacia el mal llamado menor o la menor, que es realmente una persona, niño, niña o adolescente. Nos hemos acostumbrado por generación tras generación a visibilizarlos parcialmente, solo como menores. Afirmación que repetida una y otra vez, a nuestro juicio, nos lleva a mentalizar de forma inconsciente que estas personas y sujetos de derecho están en una escala de valor menos que los adultos. Intentemos hacer un ejercicio, utilicemos la Ley 88 en su título y en todo lo que diga menor utilicemos la palabra niño, niña y adolescente. Y determine usted cuál es el efecto que tiene analizar no solamente el título, sino las disposiciones de esa ley y de todas las propuestas. En esta oportunidad se articula un esfuerzo dirigido hacia la aprobación de una propuesta de legislación mediante un encantamiento al ciudadano cuando se le propone una receta con efectos inmediatos para combatir la criminalidad. Es decir, el perenne estado de emergencia, ¿verdad?, del cual se nos inculca el miedo. Algunos de estos proyectos parten de una premisa que a nuestro juicio es errónea para infundir un miedo a la ciudadanía, afirmando de una supuesta estadística que indica alta incidencia de actividad delictiva cometido por niños y adolescentes, sugiriendo de forma inarticulada una alegada predisposición consciente del niño o la niña hacia la actividad delictiva y de forma expresa la misma peligrosidad de la niñez, porque ella permite que delincuentes adultos se aprovechen de ello para utilizarlos en la comisión de delitos. Nos advierte el profesor Alexis Solís Falla en su libro Política del Miedo y Desencanto Ciudadano sobre el efecto de esta técnica de infundir miedo, citando al Quijote, cuando le decía a Sancho sobre los efectos del miedo sobre la razón. El miedo que sientes, Sancho, te hace que ni veas ni oigas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Inmediatamente, citando a Al Gore, el profesor expresó en su libro: cuando el miedo desplaza la razón, el resultado suele ser el odio y división irracionales. Adjudicar la peligrosidad del niño o niña por el mero hecho de tal condición y considerarlo como tal enemigo es retrotraernos al pasado inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial y a los postulados del positivismo criminológico del derecho penal de autor, sostenido por la doctrina nacional socialista. En Latinoamérica tenemos insuficientes antecedentes en las dictaduras militares latinoamericanas que bajo los mismos fundamentos jurídicos en un derecho penal del enemigo trataron de justificar las torturas y las desapariciones forzadas. El niño, la niña o adolescente es la persona más vulnerable en la afectación de su dignidad humana y estima por razón de un desarrollo, como me mencionó la profesora, incompleto. Así lo indica la ciencia, ya lo escuchamos a
a la doctora, y lo ha reconocido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la innumerable jurisprudencia reciente que ustedes conocen. Sobre tal condición se sientan, sobre esa condición, que ya de por sí es una deficiencia en el desarrollo neuronal, se sientan las demás condiciones adicionales de vulnerabilidad, como son la de exclusión social, como son la discriminación, como son la pobreza, el género, el color de la piel, y los que tienen necesidades físicas y mentales. Necesidades físicas especiales y mentales. Ellos deben ser el fundamento para desarrollar leyes para protegerlos y lograr el desarrollo pleno y autónomo de su personalidad hacia la adultez. Esto anterior debería ser suficiente para movernos como país al desarrollo de un plan interdisciplinario dirigido a realizar una reforma de todas las legislaciones que tienen que ver con la niñez puertorriqueña, para diseñar un plan de protección y desarrollo de la niñez a todos los niveles institucionales, gubernamentales, privados y comunitarios, en lugar de criminalizarla. Ello requiere una amplia discusión pública que promueva la participación y la colaboración de todos los profesionales competentes y de la comunidad informada. En cuanto a la verdadera causa de la incidencia criminal, debo mencionar que la experiencia nos ha demostrado que la mayoría de los acusados adultos por delitos más serios presentaron en su niñez alguna necesidad de servicios de salud mental que nunca fueron atendidos, diagnosticados o mal diagnosticados o tratados por las autoridades competentes, tanto públicas como privadas. Condiciones que durante su desarrollo se agravaron y que fue la causa que los llevó a entrar en algún momento con conducta delictiva. La mayoría de estos adultos sufrieron en su niñez traumas, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos depresivos recurrentes, desórdenes esquizoafectivos, bipolaridad y otros. Condiciones que en muchos casos la falta de adecuada atención los llevaron a automedicarse y adquirir adicionalmente trastornos adictivos, es decir, comorbilidad. Cualquier reforma de justicia juvenil tiene necesariamente que tomar lo anterior en consideración. De los estudios concernientes al tema realizado por el Task Force Interagencial Children for the Justice Act, de la cual fui miembro, reveló la inminente e impostergable necesidad de atención de un alto índice de trastornos de salud mental y adicción que sufre nuestra niñez. No puede haber una verdadera reforma de justicia juvenil si no se integran las disposiciones contenidas en los capítulos 7 al 11 de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, la Ley 408 del 2000, y que establece un sistema de cuidado de salud mental de niños y adolescentes y una carta de derechos en general y específica contenidas en los artículos 7.04 al 7.05. Cualquier propuesta que no tomen lo anterior en consideración está destinada eventualmente a potenciar un conflicto de leyes. Debemos recordar que la Ley 408, en el momento histórico de su aprobación, fue una de vanguardia en la protección de los derechos humanos de las personas con condiciones de salud mental, incluyendo los niños que se encuentran procesados por el sistema de justicia juvenil. Aquí voy a saltar para ajustarme a los 5 minutos. Es necesario fortalecer la protección de los derechos humanos de los individuos mediante el desarrollo de una cultura proteccionista a todos los niveles de formación educativa. Nuestro país debe poner en primer orden las prioridades de este objetivo. Solo de esta forma el recurso humano en Puerto Rico podrá constituir la riqueza y la fuerza más importante en la medida en que todas las estructuras administrativas y de creación de políticas públicas están dirigidas y operadas por personas formadas en una cultura de paz y de protección de los derechos humanos. De esta forma, el Estado social y democrático de derecho mantendrá su función vital como mecanismo de contención del Estado policía y del poder inmenso de represión del Estado. Gracias. Gracias, juez. Ahora vamos para el turno final de esta primera ronda, entonces, ¿verdad? Pasamos a ustedes para hacer preguntas, comentarios, dándole prioridad a los representantes de los medios que están aquí con nosotros. Ahora para terminar esta primera ronda, una persona que a mi juicio es muy especial que esté aquí, ha sido de las voces más coherentes, de las voces más activas en las últimas semanas en oposición a este proyecto, y que tiene dos características muy importantes. Una joven penalista, pero además de eso, además de ser una joven profesora, es también una abogada postulante, así que conoce de primera mano el trámite, los procesos, las realidades que viven típicamente los menores que son procesados como menores. La profesora Iris Rosario, adelante. Gracias. Yo tengo que suscribir cada una de las palabras que han dicho los otros panelistas. Estoy
feliz de haberlos escuchado. Entonces voy a hacer como ellos han hablado sobre unos asuntos que a mí me preocupaban y ya yo no quiero repetir. Voy a centrarme entonces en una cosa que me permita entonces dialogar con ustedes, ¿no? Yo debo aclarar, no trabajo directamente con menores en los tribunales de menores. Lo que pasa es que en algún momento de mi joven experiencia profesional, tuve la triste experiencia de tener que representar a una muchacha que fue juzgada como adulto porque se alegaba había cometido un asesinato. Y eso me transformó. Y me hizo entonces explorar todo lo que tiene que ver con la legislación de menores, hasta tal punto que cuando me senté a pensar en qué hacía mi tesis, dije yo voy a hacer mi tesis sobre las renuncias de jurisdicción en el Tribunal de Menores, ¿okay? Y ese punto es el que voy a utilizar para criticar los proyectos, porque son dos proyectos de ley, son el 1035 y el 1036. Uno deroga la ley de menores y uno enmienda sustancialmente las reglas de procedimiento de menores, que son el equivalente a las reglas de procedimiento criminal. Ese último dato es sumamente importante tenerlo presente porque se supone que cuando las reglas de procedimiento criminal y sus análogas van a ser enmendadas hasta tal punto de cambiarlas en su esencia, se supone que ese trabajo lo haga el Tribunal Supremo por mandato constitucional. Del proyecto en específico de derogar la ley de menores, a mí lo más que me preocupa, y es algo que nos debe preocupar a todos por igual, es el hecho de que va a ser cada vez más fácil el que los menores en Puerto Rico sean juzgados como adultos, ¿okay? Actualmente la ley para juzgar a un menor como adulto en el Tribunal de Menores, a un menor en el Tribunal de Adultos es de 15 años. Y es por asesinatos cuyo elemento subjetivo sea el asesinato premeditado. Esta ley, como va a temperarse con el nuevo Código Penal y los nuevos elementos subjetivos, permitiría que se pueda juzgar como adulto a un menor cuyo elemento subjetivo en un asesinato sea solamente el propósito. Y además disminuye la edad de 15 a 14. Eso ya lo intentamos. Lo intentamos en el año 87, cuando después de un serio estudio que hizo un comité nombrado por el Tribunal Supremo para tener las reglas que nosotros tenemos ahora, después de ese comité ocurrió un acontecimiento en Puerto Rico, que fue la muerte de un menor llamado Bayonet Tartak, que provocó que trajésemos las renuncias automáticas que habían sido descartadas por la comisión. Teníamos solamente en ese momento renuncias que eran discrecionales, es decir, que antes de decidir que un menor estaba perdido, utilizando el paradigma del superdepredador en ese momento, antes de decidir que un menor estaba perdido y que teníamos que enviarlo a la cárcel con los adultos, teníamos que celebrar una vista. Eso fue lo que planteó el comité y eso fue lo que se aprobó. Cuando ocurrió este asesinato, la legislatura decidió traer las renuncias automáticas, por lo que se decidió de antemano, sin necesidad de que se celebre una vista, que nosotros cataloguemos a algunos seres humanos cuya edad es de 15 años como seres humanos que están totalmente perdidos y a los que hay que meter en la cárcel para siempre, ¿okay? Eso fue así, y después de un término de tiempo corto, la legislatura, que había aprobado eso con carácter solamente temporal, dijo, bueno, vamos a aumentar la edad de nuevo a 15 años, solamente van a ser tratados como adultos los que cometan los asesinatos premeditados
de 15 años en adelante. Este proyecto quiere que sea de 14 años en adelante, ¿ok? Y eso va en contra de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es bien importante mencionarla. Es Roper, es Graham, es Miller, fue suscrito hasta hace apenas un año por Montgomery versus Alabama. En esa jurisprudencia se dice lo que la doctora aquí ha dicho. Los menores son sujetos de derecho completamente distintos y por lo tanto tienen que ser penados de manera distinta. Yo voy un poco más allá y esa es quizás mi invitación al diálogo en el día de hoy. Después de esa jurisprudencia y luego de evaluar la exposición de motivos de la ley, de la ley 88 original, y las enmiendas a la ley 88 con las exclusiones automáticas, es mi tesis que ningún menor puede ser juzgado como adulto. Si la ciencia nos está diciendo, tal y como ha reseñado la doctora, que no hay ningún menor que podamos dar por perdido, que todos tienen su cerebro en construcción, entonces todos, para utilizar las palabras de la doctora, merecen una segunda oportunidad. Y si merecen esa segunda oportunidad, entonces tenemos que decidir rehabilitarlos, no penalizarlos tal y como si fueran adultos. Los proyectos tienen muchísimos errores jurídicos más, muchísimos errores éticos y morales más, pero yo me quería centrar en este porque yo creo que de lo que nosotros deberíamos estar hablando en la academia, en los tribunales, la jurisprudencia que saque, por ejemplo, el Tribunal Supremo, tiene que ser, ¿vamos a seguirlos tratando como adultos? ¿Qué vamos a hacer con todas esas palabras que ha mencionado la Corte Suprema, suscribiendo lo que ha dicho la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría y demás expertos? ¿Vamos a seguir cometiendo el mismo error? Ahora, si hay 246 niños institucionalizados, no podemos decir, por el contrario, cuántos jóvenes han sido juzgados como adultos, porque esas estadísticas se pierden. No sabemos cuántos jóvenes de 15, 16 o 17 años están todos en la cárcel para jóvenes adultos de Ponce, ¿ok? Y estar en la cárcel con adultos de 18 a 21 años para un menor de 15 años debe ser terrible, doctora, porque de 15 a 18 años es un margen tan grande en madurez lo que una persona puede tener o no tener, que colocarlos ahí con adultos de 18 a 21 años constituye un peligro para ellos y es una irresponsabilidad enorme por parte del Estado. Bueno, pues entonces vamos a pasar a las preguntas, comentarios, así que los micrófonos son de todos ustedes. Adelante, levanten la mano, los reconozco, adelante por favor. Buenos días. Agradezco esta oportunidad y me alegra mucho ver el panel que está con nosotros. Mi nombre es la señora Modesta Irizarry, líder comunitario del pueblo de Loíza. A mí pues me interesó mucho estar aquí en la mañana de hoy porque trabajamos directamente con la comunidad precisamente en asuntos criminales, donde también hemos visto cómo la gestión de prevención ha ayudado mucho de que la tasa de criminalidad en nuestro pueblo haya bajado. Y eso para mí es sumamente importante. Y estoy aquí como carácter de madre de 3 niños adolescentes. Estoy aquí en carácter como ciudadana de nuestro pueblo que ha sido bien discriminado y lacerado en este ámbito y precisamente en un tema tan delicado como este hoy, donde hemos sido testigos del manejo de muchos casos precisamente de estudiantes nuestros en nuestro pueblo por situaciones de violencia. De igual forma, pues como líder comunitaria en el transcurso de aproximadamente 20 años trabajando en la comunidad, ha sido muy fuerte para nosotros y compartir precisamente, ya que está aquí el juez Francisco, del Tribunal de Carolina, hemos estado en presencia en la defensa de un caso que ha sonado mucho en nuestro país, la joven Alma Yadira Cruz de Carolina.
por un caso, ¿verdad? Quizás algunos quieran sumar postura de no comentar, pero para mí estas dos leyes son sumamente importantes porque la vida de esta niña también está en juego. Y hemos estado en talleres en años anteriores de los mismos procuradores de menores, cómo es que están sufriendo los niños que están en las instituciones juveniles con 9 años de edad. Y para mí es demasiado fuerte escuchar a expertos como ustedes, su experiencia de tú a tú, de cómo es la vida que vive un niño de 9 años en una cárcel. Yo me pongo en la posición como madre de 3 niños adolescentes y atrayendo la atención en esta mañana a través de ustedes, ¿qué rayos es lo que está pasando con este caso que se ha extendido tanto, se ha lacerado tanto a esta niña por ser negra, donde se ha discriminado contra ella y su madre, tomando en cuenta que hay ambas partes que han sido afectadas? Señores, estamos hablando de una niña, de un caso de bullying por defenderse, porque fue empujada por unos compañeros y ese día decidió defenderse. Pues yo apelo a la exposición de ustedes y asumo postura como madre y como ciudadana loiseña a que este caso va a traer precedentes muy importantes, porque aún muchas de las organizaciones que hemos estado apoyando este caso en las afueras del Tribunal de Carolina, nos preguntamos quién se va a estar lucrando cuando se apruebe la ley que sea, que Dios quiera que se derogue, porque realmente un niño de 9 años a 15 o 16 años no es para estar preso. Es para nosotros ofrecer las herramientas necesarias en los foros que estamos para prevenir unas cosas que se pueden prevenir a tiempo, porque la misma palabra lo dice, adolecen, o sea, no están maduros, no son adultos. Pues en esta mañana yo dejo sobre la mesa su exposición de acuerdo a estas dos leyes que se están proponiendo, que me interesa que se derogue igual y que se archiven los casos de esta niña, porque hasta alteración de la paz tiene, que es una cosa tan ridícula, donde el mismo Departamento de Educación tiene las herramientas para canalizar los casos de bullying y una niña de educación especial, donde le cobijan otros derechos también. Pues me gustaría que nos lleváramos en nuestra conciencia y en nuestra mente qué va a pasar con esta niña. El caso lo siguen alargando y alargando, una cosa tan sencilla para resolver y devolver a los foros pertinentes para que se tome una decisión. ¿Qué ustedes opinan? ¿Y qué va a pasar en este país si realmente una de estas dos leyes se aprueba? Muchas gracias. Sí. Ciertamente yo no le puedo contestar la pregunta porque yo no tengo el poder ni la autoridad para decir, bueno, estos proyectos de ley no deben aprobarse. Mi solicitud al gobernador es que los vete. Tampoco tengo la autoridad como lo tiene un procurador de menores en este caso para decidir si se archivan o no los casos. Me gustaría tenerla y decir, ¿saben qué? Este caso debería someterse a una mediación de conflictos a nivel escolar, ¿ok? Y eso es lo que provee precisamente el proyecto del senador Vargas Vidot. Evitar que situaciones como esa, que se pueden arreglar con la prudencia de las autoridades escolares, con la prudencia del Departamento de Salud, si es que hay problemas de salud mental, no lleguen a los tribunales con la consecuencia eventual de estigmatizar a esa niña. Lo que debería pasar, utilizando ese caso como ejemplo, es que entonces no se aprueben los proyectos 1035 y 1036, que sí se firme, por parte del gobernador el proyecto de Vargas Vidot y que entonces el juez del caso o la jueza del caso tenga la autoridad para aplicar retroactivamente todas esas medidas que provee el proyecto de Vargas Vidot y envíe a las partes a hacer lo que se supone que nosotros hagamos, que es dialogar. ¿Okay? Eso es lo único que yo puedo decirle desde aquí, ¿no? Porque no conozco los detalles del caso. ¿Alguien más de ustedes? Yo obviamente no puedo opinar porque es un caso que está sometido al tribunal de donde yo estoy, así que lamento mucho no poderle admitir ninguna opinión, estoy impedido de hacerlo, está sometido ante el tribunal.
Licenciada. Bueno, sí, yo quisiera comentar algo. Yo participé de un caso que duró 5 años en el tribunal, donde una menor de educación especial de 10 años fue llevada ante un juez, el cual ordenó ubicarla en la cárcel de Ponce. Estuvo allí por 3 o 4 días con adultos y la próxima vez que la vi en el tribunal estaba encadenada. O sea, son situaciones, ¿verdad?, terribles. Obviamente el caso fue un caso en contra de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Educación y la compañía privada de la escuela, que en una situación entre estudiantes, ¿verdad?, llamaron a la policía y arrestaron a la niña sin ninguna otra consideración. Y en el tribunal, ¿verdad?, yo como perito y luego de revisar toda la documentación, toda la investigación en casos similares, el peligro de tomar este tipo de decisión, ¿verdad?, punitiva a edades tan tempranas, es que siempre hay una probabilidad de que ese niño esté marcado toda su vida y vuelva y comience una conducta delictiva. Porque de alguna manera esa conducta, cuando esa niña llegó, o sea, esa niña ni se pudo graduar, o sea, fue un caso, ni se pudo graduar de 6º grado porque la sacaron de la escuela, nunca la reinsertaron en el plantel, y la enviaban una maestra itinerante, ¿verdad? Cuando ella sale del 6º grado, que entra a la escuela intermedia superior, ¿qué pasó? Que todo el mundo conocía su caso porque estuvo en todos los medios, así que ella de alguna manera se sentía que era famosa, ¿verdad?, o que tenía algo especial. Y era una persona, obviamente era una persona que tenía problemas de juicio, y ¿verdad? Tenía dificultad para poder evaluar en ese momento por la edad y por su condición las consecuencias de sus actos. Así que la próxima vez que la vi, ya la vi adolescente encadenada en el tribunal porque comenzó a ciertas conductas, ¿verdad?, delictivas. Así que algo que yo predije en ese tribunal en ese momento se cumplió, no porque yo vea hacia adelante, sino que eso está documentado en la evidencia científica. Y ese caso duró 5 años en un tribunal, 5 años para determinar los procesos. No, los daños. Los daños. Así que si eso nos sirve, ¿verdad?, de ejemplo a lo que usted está trayendo, para mí es realmente imperante que ese proyecto no se apruebe y que tengamos un proyecto que realmente se haga justicia y no injusticia a la niñez. Y vamos a escuchar a William Ramírez y después a Benjamín Gota. Adelante. Bueno, primero quiero felicitar a la licenciada Iris Rosario. No la había conocido, me alegro muchísimo escucharla, usted hizo mi día. Porque estamos completamente de acuerdo, nos ponemos al proyecto de ley, nos ponemos a que se fije una edad que sea menor de 18 años, esa es la posición nuestra. Yo comencé mi carrera en justicia juvenil en los años 70, no como abogado, trabajaba en justicia criminal, reforma de justicia criminal, y uno de mis primeros trabajos fue en la división juvenil, creo que le dicen en español, del estado de Nueva York, donde nos llegó un caso de un joven que había mencionado anteriormente, que fue el caso que cambió la ley en Nueva York. Yo estaba con ese joven el mismo día que asesinaron 2 personas a un tren. El próximo día llegó a mi oficina, me piden el expediente y eso resultó en un cambio de ley que se llama el Willie Basket Law en el 78. Y fue la ocasión en que bajaron la edad de 13 a 15 años de edad, dependiendo del caso, y eso no es un caso bueno, interesante, y por eso que me acuerdo del caso bien, es que actualmente en Nueva York se acaba de pasar una ley que entra en vigor en el 19, que se llama el Raise the Age Act. Y el Raise the Age Act es la respuesta contraria al caso de Willie Basket, donde le tomó al Estado de Nueva York un poco menos de 40 años darse cuenta que haber bajado la edad no cambió nada y todo lo contrario.
los casos aumentaron. A través de los años 80 fueron años muy violentos en Nueva York. Y esto se da justamente cuando en Puerto Rico cogen ruta contraria, donde quieren pasar una ley que ni siquiera quieren fijarlo en la ley. Y entonces hay otra propuesta que lo quiere fijar en 14, que nos unimos a esa propuesta, pero sí respaldamos la propuesta de que no se firme una ley sin edad. Así es que lo traigo por dos razones. Primero, por sus comentarios, con los cuales estamos de acuerdo, y que hay un contraste en lo que está ocurriendo en Puerto Rico y lo que está ocurriendo en Nueva York, cogiendo rutas opuestas. Mis clientes para aquel tiempo eran todos puertorriqueños y negros, pobres. Yo diría que la gran mayoría eran personas o en educación especial o que necesitaban educación especial, y parte de mi trabajo era precisamente recomendarlo y darle seguimiento para que lo hagan. Así es que, si más nada se puede aprender de todo esto, es solamente buscar y mirar el caso de Nueva York, donde tomaron esta ruta, no le funcionó, y ahora posiblemente pase a ser uno de los estados más progresistas en el sentido de cómo se fija la edad de un transgresor. Vamos a escuchar a Benjamín Gota y después reaccionamos a Willy también. Benjamín. Yo quería escuchar de comentarios. Yo soy abogado, pero tengo entendido que un elemento importante de educar a una persona es la comprensión del proceso, que entienda el proceso en el que está y que pueda cooperar con su experiencia. Está ocurriendo el caso de la niña que mencionó la compañera aquí. Esa niña, aparte de tener 11 años, tiene de educación especial, tiene un diagnóstico de dificultad de aprendizaje, de comprensión, de lenguaje. La niña obviamente no entiende nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. He hablado con otros abogados que me cuentan de niños de 8, 9, 10 años que cuando le van a explicar el proceso lo que hacen es que empiezan a llorar, no tienen manera de tener ninguna interacción ni cooperar con defensa ni nada por el estilo. Quería preguntarle si es que en el caso, en el sistema de menores, la vara esta de comprender el proceso es menor, o no se toma en cuenta, o no tiene importancia, o cómo podemos plantearnos Dora. No debe ser menor, debe ser ajustada a la comprensión del menor para poder entender el proceso que se está llevando contra él. No sé por qué no han planteado un problema de falta de procesabilidad. En ese caso de la niña de Almañadira se planteó y Sí. no se aceptó. Las reglas de menores no tienen, ¿verdad? No tienen una regla de No. 240. No, pero como las reglas de procedimiento criminal Las- son supletorias, las usan. se supone que sí, que podamos usarlo. Lo que pasa es que usted ha dado en el clavo, para hablar coloquialmente. El hecho de que nosotros tengamos en el Código Penal la minoridad como una causa de inimputabilidad, o sea, que coloca a los menores por fuera, se supone, del alcance del poder del Estado para juzgarlos como delincuentes, digamos, supondría a su vez, y esto obviamente es mi tesis, yo no espero que los demás me acompañen en lo que voy a manifestar, pero supondría esa minoridad, esa inimputabilidad, que haya un sistema siempre fundamentado en esa característica especial, que no sea punitivo. O sea, el hecho de que haya un sistema de menores sui generis, que por un lado diga que son procedimientos de carácter civil, pero con características del sistema penal, hace que nos cuestionemos entonces el que podamos tratar asuntos como ese. Y ni hablar del hecho de que exista la minoridad como causa de inimputabilidad, pero también existan casos en los que podamos entonces tratar a esos menores tal cual y si fueran completamente capaces, como si fueran un adulto. O sea, lo que usted señala es una contradicción del sistema, porque en el caso de esa niña, la capacidad disminuida es doble, porque es menor
y porque tiene ciertas características que la ponen por debajo, ¿verdad?, en capacidad de menores de su misma edad. Y esas no son palabras mías, son palabras de la juez Kagan en Miller versus Alabama, cuando dice que los menores, algunos que son tratados en los tribunales de adultos, son doblemente incapaces por su edad y por sus características especiales. No, espera, sobre esa misma pregunta quería añadirle algo por ahí para que un poco reaccione a la preocupación de Gotay. Porque evidentemente los menores en estos procesos tienen que tomar decisiones. Claro, está su padre o la persona que ostente, ¿verdad?, la patria potestad o la custodia en ese momento, la acompaña en los procesos. Pero evidentemente los menores toman decisiones importantes en esa vista, como por ejemplo, hay muchos menores que se declaran en curso, que es el eufemismo para declararse culpable. ¿Qué medidas cautelares o profilácticas toman los jueces para asegurarse de que esa es una alegación voluntaria, inteligente y consciente en vista de la preocupación de Benjamín? Porque usted como juez tiene que tener un estándar distinto cuando es adulto, aunque debe haber un mismo estándar de que es el libre, voluntario e inteligente, esa alegación de incurso. Pero ¿cuál es el lenguaje que se utiliza? ¿Cómo los jueces de menores se cercioran de que las decisiones que toma ese menor ciertamente son válidas constitucionalmente, ¿verdad? En esa dimensión que planteaba. Informadas. Bueno, ¿cómo resolverían los jueces? Eso no lo puedo contestar. Yo nunca he sido juez de menores, he estado en el Task Force Interagencial representando a la rama judicial en asuntos de menores por 3 años, pero practiqué la Sociedad para Asistencia Legal al Tribunal de Menores. Y si en el supuesto que fuera yo me aseguraría tener interacción con ese menor para conocer que efectivamente la voluntad de ese menor, la autonomía de ese menor está debidamente representada por sus abogados y por sus padres. Así que debe haber un trato en términos con el menor y con el niño dentro del manto protectivo que debe tener la ley. Porque si hacemos la mirada como jugador, como operador de sistema, como un acusado, pues entonces vamos a pensar que los derechos y en criminal que pueden ser incluso barreras para un acceso a la justicia. Así que hay que asegurarse dentro del manto protectivo que realmente esa determinación responde a las necesidades particulares del menor, a su autonomía, que está debidamente representada, efectivamente representada por sus abogados y por sus padres. Quiero aprovechar la pregunta para decir que mi experiencia con adultos, yo recojo los acusados adultos una vez que han todo ese historial de la niñez. Y aquí y voy a hacer una crítica a la práctica procesal de los abogados. Aquí hay un desconocimiento absoluto de los derechos de los niños y las niñas con necesidades especiales y con diagnóstico de trastornos mentales. Y cuando digo desconocimiento, hablo generalizadamente. Y tengo que decir, lamentablemente, que la formación jurídica, la formación en la educación es importantísima. Podemos tener todos los derechos del mundo, pero el problema no es que tengamos los derechos, es habilitarlos. Entonces, si no hay abogados, fiscales, legisladores, todo lo que nutre nuestro país en las personas que afectan la vida de estos niños y niñas, formados en derechos humanos, formados en las necesidades de salud mental, pues no tenemos el carapacho, pero no tenemos la esencia. Era un comentario a los planteamientos de la licenciada Rosario, que nada, que veo como que otra contradicción más ahí en todo este sistema de menores, que básicamente por lo que entendí es que tenemos la farsa esta de que no es un juicio, aunque hay fiscales y cárceles y policías y esposas, pues no necesariamente el nivel de entendimiento que se requiere no es el mismo que se le requeriría a un adulto. Sí, pues, y eso supone la contradicción de la que hablo, porque es una ficción legal
que presume que esa persona lo está entendiendo todo. Y es bien, digo esto rápido y dejo a la doctora, el proyecto de ley provee para flexibilizar aún más quién es la persona que acompaña al menor en esa toma de decisiones durante el procedimiento. Actualmente, nuestra ley provee para que para una persona, un defensor judicial, en ausencia de papá o mamá, cuando papá o mamá son víctimas, por ejemplo, o cuando son los que están llevando la querella y queriendo procesar a sus hijos, pues se provee nuestra ley para un defensor judicial. El proyecto con el que estamos en contra provee para que sea cualquier persona, y a nosotros nos aterra la idea de que eso flexibilice aún más el que sea cualquier persona que no necesariamente esté interesada en la protección y el bienestar del niño o la niña. Sí, a mí me parece importante, ¿verdad?, que cuando hay un caso de menores frente el tribunal, y por lo que trae el licenciado o el señor juez, yo creo que es importantísimo, ¿verdad?, tener una medida del desarrollo socioemocional y cognitivo de ese joven o de ese niño. Para poder él tomar una decisión, requiere de unas destrezas cognitivas complejas, que no necesariamente están maduras, pero aún no solamente están maduras, sino que algunas podrían estar afectadas por el trauma. Si nosotros tomamos como bien lo que dice la Administración de Tribunales y de Instituciones en el documento que hice referencia de la Sociedad de Asistencia Legal, que hay un 40% de esos niños jóvenes institucionalizados que han sufrido maltrato a través de toda sus niñez, hay estudios empíricos que nos dicen que el ambiente de violencia y el ambiente de maltrato puede modificar las estructuras cerebrales y cómo ellas responden a los estímulos del ambiente. Por eso nosotros podríamos encontrar un niño frente a un juez, que el juez le hace la pregunta, ¿usted cometió ese delito? Y él puede decir que sí, porque en efecto lo cometió. ¿Por qué lo cometiste? No lo sé. O puede decir, porque me molestó, pero no necesariamente la razón por la cual él piensa que él cometió ese delito puede ser una razón que haya sido observada por las personas que evidenciaron el delito. Si nosotros miramos el desarrollo del cerebro en las primeras etapas de, ¿verdad?, antes de los 5 años y sobre todo en los 3, y tenemos un niño que está sometido a ambientes de estrés y de violencia, ese cerebro va a responder automáticamente de varias maneras. O va a asumir una actitud pasiva para protegerse, o va a asumir una actitud contrafóbica, o sea, va a tratar de defenderse. Así que esas respuestas, muchas de las respuestas que tienen los niños a situaciones ambiguas en el ambiente, que pueden dar lugar a conductas de agresión, pueden estar enmarcadas en una respuesta automática del cerebro basada en unas experiencias traumáticas y no necesariamente al contexto. Así que esa es la complejidad de esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mirar todo ese historial y determinar, ¿verdad?, cuál ha sido el curso, ¿verdad?, de la condición que ha llevado a ese niño a cometer la falta. Y yo creo que eso no se está haciendo porque la mayoría de las personas que trabajan en los tribunales no conocen de desarrollo. ¿Alguien más? ¿Puedo abundar algo rapidito? Después del caballero, nuevamente con usted, adelante. Buenas tardes a todos y todas, y muchísimas felicidades por lo que están haciendo, a Iris por la iniciativa y por una discusión más que rica, maravillosa, que es precisamente la que no se ha dado en nuestro cuerpo legislativo, es la que debería estarse dando en estos momentos y por varios meses, por varios años, por un periodo necesario, el tiempo que sea necesario de tiempo, para llevar a cabo una reforma de justicia juvenil que le haga justicia a un Estado democrático de derecho. Es decir, que cuente a los niños en tanto ciudadanos y ciudadanas que tengan
tengan derechos y que tomen en consideración sus particularidades, especialmente cuando estamos hablando de juzgarlos en nuestros tribunales. O sea, este tipo de conversación es la que se debería estar dando no solamente ya en vistas audiencias públicas, que son totalmente necesarias y que aquí, en estos dos proyectos ya aprobados en la Cámara y en el Senado, pues literalmente ni se dieron, sino que también este tipo de conversación es la que se debería estar dando en comités o comisiones especializadas, lo más inclusivas posibles, para dar a luz literalmente un proyecto de justicia juvenil renovado y adaptado a las necesidades actuales. Por tanto, mis felicitaciones sobre eso. Tengo un comentario crítico, no a ustedes, sino en general, y obviamente a los proyectos y al trámite de los proyectos, y una pregunta sobre renuncias a la jurisdicción por parte del Tribunal de Menores, que a mí también me parece uno de los puntos elementales de este proyecto, y no solamente de este proyecto, sino de nuestra normativa actual de justicia juvenil, o derecho de menores. La primera es, yo creo que el juez dio también el clavo al decir que aquí hay como que una falta de déficit en la formación de abogados y abogadas en ciertas áreas. Yo creo que eso es totalmente cierto, porque como parte de las labores en la Sociedad para Asistencia Legal, nosotros y nosotras también vamos a la legislatura, nos entrevistamos con asesores que son abogados, nos entrevistamos con senadores o representantes que también son abogados y abogadas, y vemos un desconocimiento bastante importante sobre unos aspectos que no se toman en consideración al emitir este tipo de norma, al pasar este tipo de norma, proponer y aprobar este tipo de norma. Y se ven en las exposiciones de motivos. Aquí ha habido un consenso, yo creo que y no puede ser de otra manera, de que en la exposición de motivos del 1035 y el 1036 no hay ni una sola prueba empírica que me fundamente a mí que esta medida es necesaria, idónea o adecuada para reformar tan drásticamente el sistema de justicia juvenil. Eso no es permisible en una democracia que tenga un mínimo de calidad, porque entonces si tú no me fundamentas en la exposición de motivos o de otra manera el contenido mismo de la norma que estás aprobando y que pretende ser una norma orgánica de una reforma de justicia juvenil, estamos hablando de un proceso cuya legitimidad está en vilo, está hilando fino, como se dice más coloquialmente. Y eso lamentablemente es lo que estamos viendo con estas dos leyes, las leyes todavía no, con estas dos medidas del 1035 y 1036. Pero aún así, en esas experiencias de hablar con abogados y abogadas, que mucho de ese trabajo salió de abogados y abogadas, notamos que eso que están diciendo ustedes que es tan importante, que yo coincido totalmente, que es toda esa información empírica, todo ese trabajo criminológico, todo ese trabajo de las ciencias de la conducta que deben estar detrás de una reforma tan importante como esta, y también detrás de una reforma del Código Penal, sin duda. Si no está, pues algo está pasando en la formación de abogados y abogadas que quizás están viendo el derecho como un juego de rompecabezas entre normas positivas y solamente analizándolo desde un acercamiento positivista sin auscultar lo que está en el contexto o en el entorno de ese derecho. Pero, Sandra, te refieres a los abogados que redactaron el proyecto. Los abogados que redactaron el proyecto, pero los senadores y los representantes que también son abogados y abogadas que surgieron de nuestras facultades de Derecho. O sea, una cosa es estudiar, y ustedes lo conocen perfectamente, una cosa es estudiar dogmática penal, o sea, la norma sin cuestionar literalmente el porqué de la norma, sino cómo se ubica sistemáticamente la norma en el sistema legal, y otra cosa es quizás tener unos cursos, un adiestramiento en política criminal, por ejemplo, en criminología y en otras ciencias de la conducta, psicología forense, psiquiatría forense, etcétera, etcétera, más
más interacción con ciencias sociales, entendiendo el derecho como una ciencia social, que viéndolo como yo creo que lo están viendo desde las cámaras de representantes y desde el Senado, y que probablemente lo vean así desde la esperemos que no, desde la fortaleza. ¿Y cómo es? Pues un conjunto literalmente de normas cuya presencia en la realidad pues se ajusta el sentido común. literalmente si tengo el poder o no de aprobarla. O sea, debería haber, creo yo, que una reflexión bastante extensa de por qué abogados y abogadas de nuestras facultades de derecho están pensando el derecho de una forma tan positivista que obvian de una forma tan importante estos datos que son vitales para hacer política criminal en nuestras instituciones de gobierno. Y lo otro, bien rápido, yo coincido totalmente de que una persona antes de los 18 años, en otras palabras, un menor, de ninguna manera, ya sea una renuncia automática o una renuncia a discreción del juzgador, deba ser juzgada como adulto precisamente por esa prueba empírica que tenemos en estos momentos de la evolución humana. Pero me gustaría, quizás más bien, yo creo que Iris se expresó al respecto, quizás la profesora Nevares, quizás la doctora, decir algo sobre si en realidad a partir de esa prueba entenderíamos que es plausible o justo que esos menores de 15 años, de 14 años, de 16, 17 años, tengan que ser juzgados, puedan ser juzgados en nuestros tribunales de adultos y puedan imponerse una sentencia de 99 años, de 50 años, de 25 años. ¿Cuán razonable es eso en términos de política criminal? Sí, totalmente irrazonable. De hecho, cuando la profesora Iris Rosario habló de los casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ella emite una conclusión que a mí me parece muy lógica, y es que dice, bueno, aparte de estos casos, o sea, la tendencia en estos casos hay donde el menor, para fines de sentenciarlo, debe ser tratado distinto a un adulto. Pues yo no veo razón, como bien ella dijo, si para fines de procesarlo es lo mismo, o sea, la sentencia es el resultado de un proceso. Así que mi postura sería que debemos estar atentos, porque podría venir el caso idóneo donde utilizando esta expresión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o allá mismo determinen que el procedimiento de menores, o sea, no hay menor que deba ser procesado como adulto, porque si no puede ser sentenciado igual que un adulto, pues no debe ser procesado. En eso estoy totalmente de acuerdo. Recordaba también que cuando se aprueba la primera renuncia de jurisdicción automática, que se habló del asesinato muy sonado y lamentable, se le dio a los policías y al fiscal la determinación de si se acudía a un tribunal de adultos o a un tribunal de menores. Y esto es bien importante porque todo esto que ahora que se amplió el abanico de los que se le va a renunciar automáticamente la jurisdicción, se amplía si aprueban este proyecto. Es el policía y el fiscal quienes están determinando una pena de 99 años frente a un tratamiento, ¿verdad?, rehabilitador como menores. Así que, pues, ¿qué más puedo decir? Quizás el planteamiento que tú hablaste de la formación de los legisladores y los abogados, muchas veces no es ni siquiera un abogado quien redacta el proyecto. A veces el proyecto lo redactan estudiantes de derecho o estudiantes de escuela superior que están jugando, bueno, que están haciendo su trabajo y quieren poner lo que el legislador le dijo que pusieran. Muchas veces cuando hay vistas públicas, pues entonces copian la redacción, etcétera, específica de algún grupo de interés. Pero eso es el proceso legislativo.
Y estoy totalmente de acuerdo. Y yo estoy segura que todos estamos de acuerdo con lo que tú dices, lo importante de la formación. Pero es que el proceso se diluye tanto. Quizás lo que debiéramos pensar es, en el futuro, tener un foro sobre el proceso legislativo, cómo es que se llega a redactar un proyecto, que es típico en la legislatura. Son pocos los proyectos que usan datos empíricos, son pocos los proyectos que se someten a extensas vistas públicas. Yo recuerdo en el año 2000, cuando se aprobó el Código del 2004, en aquel momento se usó el senador Báez Galip utilizó una metodología que a mí me pareció maravillosa y sabio de él. Y es que él abre un set de vistas públicas citando a todos los miembros de la comunidad que dijeran cómo querían que fuera el Código Penal, cuál era el Código Penal que se necesitaba. Y luego de ese primer set de vistas públicas es que un grupo de redactores interdisciplinarios comienza a redactar. Fue un proceso que duró 4 años la redacción. Cuando hay el segundo ciclo de vistas públicas es que entonces cuenta con un proyecto. Pero ¿qué es lo que qué es lo que se hizo aquí? ¿Qué se hizo en el Código del 2012? En el Código del 2012 y en esta ley lo que hacen es que cogen y meten en internet el proyecto de menores como existe y empiezan a hacer cut and paste y le ponen un título nuevo. Doctora. La pregunta de... Bueno, yo me reitero en que hay unas, ¿verdad? Hay unas profesiones que son importantísimas, que pueden ayudar a todo el proceso, ¿verdad? Judicial, a tomar decisiones correctas, que son el campo de la psicología, la neurociencia y el trabajo social. Yo creo que siendo profesora, ¿verdad? O siendo ex profesora, porque me acabo de retirar del recinto de ciencias médicas, pienso que las escuelas de derecho deberían incluir algún curso para sus estudiantes que quieran trabajar en el área criminal o en el área de menores sobre el desarrollo, ¿verdad? Y los determinantes sociales. Así que esa sería mi aportación. ¿Alguien más? Iba a comentar. Sí, estaba bien, adelante. Precisamente el comentario que hizo el honorable juez, para mí es importante, igual que lo que trae el compañero, porque hoy día, precisamente con estos dos proyectos, yo me pregunto, y lo tengo que decir con toda la sinceridad que me caracteriza como comunitaria, nuestros políticos carecen siempre de contar con la comunidad. Y siempre que se va a hacer proyectos de toma de decisiones, como decía aquí la doctora, hay que consultar con la comunidad, porque si tú no consultas con la comunidad, ¿cómo rayos vas a llegar a una conclusión saludable? Y más que tiene que ver con menores. Entonces, en el caso nuestro, donde tenemos un pueblo que ha sido tan lacerado por las cuestiones de violencia, yo creo que lo más saludable es que todas estas personas que legislaron este dichoso proyecto, mire, visite las comunidades, escuche a estos pueblos que tienen una alta incidencia de criminalidad, con problemas de la juventud. ¿Qué rayo está haciendo el Departamento de Educación, que tiene una oficina legal y una oficina de mediación de conflictos, que no está preparando precisamente a su facultad, a sus trabajadores sociales, de cómo lidiar con estos problemas? Y realmente yo tengo que reconocer, en el caso nuestro, que los logros que hemos tenido con bajar la tasa de criminalidad en nuestro pueblo ha sido orientaciones como ha llevado la ACLU del proyecto oficial Yo Tengo Derecho. Para nosotros ha sido un éxito. Otros, Amnistía Internacional, sobre los derechos humanos. Pues yo creo pues, que igual que estas leyes que hemos tenido, este proyecto, deben de ir a las comunidades y enseñarle a los estudiantes también. O sea, vamos a educarlos. Mire, las consecuencias que hay cuando usted comete cierto delito. Porque nosotros hemos tenido las oportunidades en otros casos, y aquí el juez ha sido testigo también, donde han sido invitados a nuestras comunidades a dar talleres sobre los servicios que ofrece el tribunal. Pues yo creo que de igual forma podemos hacer los legisladores y los que están aquí a llevar el mensaje
vamos a visitar las comunidades, no sigan tomando decisiones en oculto a altas horas de la noche, que quizás no tienen ni la mente al día de tomar decisiones de proyectos tan delicados como estos. Así que yo, como madre, como líder comunitaria y como ciudadana de nuestro pueblo, hago el llamado de que se creen programas de prevención o se utilicen los que están. Igual pasa con nuestra escuela. Nuestra escuela es una entidad hermosísima que brega con sectores escolares y se ha visto el fruto extraordinario que ha tenido Taller Salud, que nos da servicio a nosotros, de cómo poder manejar en las comunidades con unas problemáticas de violencia. Pues yo creo que si nos unimos, vamos a tener una juventud hermosa, porque los muchachos lo que pasa es que adolecen, les falta algo. Ese algo puede ser usted como entidad o yo como madre. Así que yo creo que podemos hacer cosas mucho más positivas y permita Dios de que se deroguen estas leyes y que el caso que yo presente ahorita, los casos se caigan también. Gracias. Antes de pasar a la reflexión final del panel, quisiera que reconozca la presencia de Reinaldo Alegría del Colegio de Abogados. Hay una actividad muy importante mañana. Me gustaría que le informaras, invitaras a los presentes a la actividad de mañana. Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad, Julio. Mañana en el Colegio de Abogados vamos a estar firmando una declaración sobre los derechos humanos de los niños. Ya varias personas han estado adoptando la misma, lo invitamos mañana a 10 de la mañana. Les puedo decir que ya hay figuras prominentes que han aceptado firmar la misma. En la mesa hay sentados dos de ellos, luego voy a firmar nosotros dos ahorita, así o a te dejan cuarto. Y en el caso, representantes de la iglesia, los decanos de las escuelas de derecho, etcétera. Así que están cordialmente invitados mañana a ser parte de esa declaración histórica, porque al final del camino este asunto se trata de la más crasa violación de los derechos humanos. Así que están bienvenidos. ¿Hora de la actividad? ¿Hora? A las 10 mañana. Que reclaman que se vete el proyecto, ¿no? Tengo de la declaración. Se vete el proyecto y que se convoque a una comisión varios de la rama judicial para revisarlo de la manera que tiene que ser, adecuadamente. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos a pasar a la reflexión final del panel. El tiempo un poco nos traiciona. Quizás vamos a empezar o a continuar en orden invertido. Iris, Borel, la doctora y entonces Dora. Adelante. La reflexión final, que el tiempo nos traiciona. No, yo no tengo mucho más que decir ahora, ¿no? Yo creo, voy a usar el tiempo para invitar a Modesta. Modesta, usted tiene que hablarle así como nos habló a nosotros, tiene que buscar que el gobernador le escuche para que vete los proyectos, porque usted lo ha resumido sencillamente. Estamos hablando de atender a estos niños con medidas preventivas para que no lleguen al tribunal y posteriormente no lleguen a instituciones juveniles o las cárceles. Usted tiene el deber, porque así lo ha asumido, de hacer llegar la voz de su comunidad al gobernador. Y yo creo que puede ser que él le escuche con más atención que a nosotros. Borel. Yo me voy a mantener en la exhortación a la educación y que, ¿verdad?, tenemos que enfatizar en la educación y en las escuelas, desarrollar un currículo de respeto a los derechos humanos y la fomentación de una cultura de paz. Y solamente resumo la preocupación de Modesta, de mi profesor Francisco Barahona Riera, en su libro Educando para una cultura de paz. Estas expresiones, como resumen: todos tienen algo que decir y hacer en esta trascendental tarea. Existe una responsabilidad muy grande de parte de las instancias gubernamentales nacionales e internacionales, pero igual compromiso con estos fines deben adoptar los organismos no gubernamentales y los comunicadores en la promoción y respeto de estos estados de derecho, ante todo en momentos en que los espacios culturales de nuestras generaciones más jóvenes se ven rebasados por la cultura de la violencia. Doctora Costa. Bueno, yo realmente lo que quisiera decir es que nosotros tenemos un problema, y que lo hablo continuamente con mis estudiantes, de lo que básicamente mis cursos tienen que ver es con cómo revertir el efecto de la condición con la cual viene un niño, ¿verdad?
y cómo proveerle los servicios de estimulación temprana y los servicios educativos apropiados para que puedan insertarse de una manera inclusiva en todos los aspectos de la sociedad. Pero obviamente nosotros tenemos un problema serio de pobreza. Si nosotros no eliminamos o no corregimos o no transformamos ese problema, todo lo demás no tiene sentido. Podamos escribir muchísimos proyectos de ley, buenos y malos, ¿verdad? Pero la pobreza nos arrastra en todos los ámbitos de nuestra vida y nosotros sabemos que en los últimos años, desde el 2000, ya el secretario de Educación, César Rey, venía diciendo que la tasa o la prevalencia, mejor dicho, del registro de educación especial iba en aumento. Esa es una preocupación que han tenido todos los secretarios del Departamento de Educación desde antes del 2000. Y hay una serie de condiciones que acompañan a la pobreza, que es la falta de servicios, la exclusión social, la falta de servicios educativos apropiados, el acceso a los servicios de salud en edades tempranas, ¿verdad? La prevención, como dice aquí la compañera, y hay un aspecto bien importante que yo quisiera, ¿verdad?, resaltar, y es que yo estoy por ya terminar mi carrera, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, y hacer otras cosas, y entre lo que quiero hacer es precisamente, ¿verdad?, traer ese mensaje, porque de los datos que hemos discutido aquí, sabemos que el factor mayor de riesgo para que un niño o un joven se envuelva en un acto delictivo es la pobreza. Y nosotros tenemos que cambiar esas condiciones para entonces poder tener quizás menos niños institucionalizados y una sociedad mucho más justa. Gracias. Dora. Bueno, para cerrar, creo que el propósito de este conversatorio ha sido hacerle una exhortación al gobernador a que vete los proyectos 1035 y 1036. Pero pienso que muchas veces el gobernador, ¿verdad?, quiere tomar acción, quiere hacer algo. Pues tiene dos posibles salidas una vez vete los proyectos. Si quiere aprobar un proyecto de enmiendas como un paso intermedio, pues el proyecto 489 del senador Vargas Vidot y del senador Silhammer y Newman y Batia puede ser un paso intermedio. Pero yo creo que la invitación que está haciendo el Colegio de Abogados a preparar un grupo, una comisión interdisciplinaria, donde se vaya a audiencias públicas, podría sacar un buen proyecto que responda a la realidad del país, a los datos de la pobreza, de hecho, que tome en consideración los factores asociados al crimen, medidas de prevención, educación, porque como bien dice la doctora, o sea, desde los años 50 se ha encontrado una correlación entre actividad delictiva y deserción escolar y pobreza. O sea, esto no es nuevo. Lo único que se ha exacerbado en los últimos años. Pero no les tomo más tiempo. Gracias, Dora. Va a darle un aplauso a los panelistas. Antes del conversatorio termine en este momento, le voy a pedir a los panelistas que se queden unos minutos porque algunos miembros de los medios quieren hacer unas preguntas. Tiene que esperar mi bebé por el cereal. Gracias. Tiene que esperar mi bebé por el cereal que me va a llevar. ¿Estás en cita? No, tengo una nena de 1 año y 2 meses. Una bebé. ¿Acá? Ok, nos quedamos. Lola se llama, está ahí en un cuido en Atorrey. Tienes que ir a llevarle comida. No, ellos tienen merienda para darle, pero yo le llevo.